Hay juegos que no necesitan gritarte para atraparte. No te llenan de marcadores ni te toman de la mano. Solamente te sueltan en su mundo y dejan que la curiosidad haga el resto. Tesla Guard 2 es exactamente eso. Un viaje magnético, literal y emocional, que te atrapa con su arte, su atmósfera y su diseño de niveles. Hoy, gamers, vamos a hablar de un juego que brilla por su propia energía. De un Metroidvania donde la física es tu aliada y también tu peor enemigo. Bienvenidos a Tesla Grad 2. Tesla Grad 2 es desarrollado por Rain Games, el mismo estudio noruego que nos trajo el original en el 2013. Esta secuela salió en el 2023 y está disponible actualmente para el Nintendo Switch, el PlayStation 4 y 5, el Xbox One, Xbox Series XS y la PC. Y sí, prácticamente lo puedes jugar en todo lo que tenga botones. El primer Tesla Guard fue una joyita indie que se ganó a su público por su mezcla de puzzles, exploración y magnetismo. Y aunque pasó casi una década, Rain Games decidió no hacer una revolución, sino una refinación. Lo que entregaron fue una experiencia más pulida, más fluida y visualmente hermosa, aunque, spoilers sin spoilers, también más contenida de lo que muchos esperaban. La historia arranca de forma directa. Encarnamos a Lumina, la hija del protagonista del primer juego, quien tras un naufragio termina en una tierra misteriosa llamada Wilhelm, un reino nórdico lleno de tecnología perdida y de energía magnética. Desde este punto todo es descubrimiento. No hay textos, no hay diálogos, no hay voces. Tesla Grad 2 cuenta su historia como los viejos tiempos, con imágenes, un ambiente y con símbolos. El juego confía en que el jugador entienda lo que pasa a través de la exploración visual y la intuición. Y eso puede ser tanto un acierto como una barrera, porque aunque el tono melancólico y misterioso es precioso, a veces uno se queda preguntando, ¿y eso? ¿Por qué está pasando exactamente? ¿Qué carajos pasó aquí? Aún así, la historia transmite emociones sin decir una palabra, algo que muy pocos logran hoy en día. Tesla Grad 2 sigue siendo un Metroidvania de puzzles y plataformas, pero esta vez más enfocado en el movimiento fluido y en la velocidad magnética. Lumina cuenta con habilidades que se van desbloqueando mientras exploramos, desde polarizar objetos con magnetismo positivo o negativos hasta teletransportarnos distancias cortas o deslizarnos por campos eléctricos. Y cuando todas estas mecánicas empiezan a combinarse, es un juego que se convierte en una danza. El diseño de niveles es bastante elegante, no hay instrucciones explícitas, pero cada sala te enseña algo nuevo sin hablar. Y cuando te das cuenta, estás haciendo combinaciones de salto, imán y teletransporte como si fuera parte del sistema. Esto es un ejemplo claro de lo que llaman game design silencioso. El juego te enseña jugando sin necesidad de un texto o de un tutorial. Pero cuidado, porque también te puede hacer encabronar cuando el control no responde con la precisión quirúrgica que algunas secciones piden. Hay momentos en que el salto preciso, una mala lectura del magnetismo, te puede mandar al suelo más veces de lo que te gustaría admitir. Sí, morí un chingo de veces. El mapa de Tesla Grad 2 está interconectado, lleno de atajos, secretos y caminos alternos. Y lo mejor, el juego no te dice exactamente a dónde ir, te deja perderte. Y perderse aquí es parte del encanto. No hay enemigos tradicionales, sino criaturas y trampas que más que combatir, tienes que entender y evadir. Cada área tiene su propio ritmo y su tono visual, con un estilo artístico dibujado a mano, lleno de animaciones suaves, sombras dinámicas y una luz ambiental que parece una pintura viva. Y cuando crees que ya lo has visto todo, descubres un nuevo tipo de energía o una nueva habilidad que cambia completamente cómo te mueves por el entorno. Eso sí, el juego es relativamente corto. En unas 5 o 6 horas puedes terminarlo si sabes a dónde vas. Y un poco más si te gusta explorar hasta el último rincón. La verdad a mí me tomó aproximadamente 3 horas. Pero pues no busqué todo el lore, ¿verdad? O sea, lo disfruté. No me enfoqué en tratar de conseguir todo. Si hablamos de la música, es donde nos tenemos que poner de pie. La música está compuesta por Björn Labor y Lynn Catherine Taklo, que es simplemente sublime. Es una banda sonora que se siente como si el viento del norte estuviera cantando. Nos va a combinar melodías melancólicas con instrumentos nórdicos tradicionales, sintetizadores suaves y coros etéreos que nos envuelven completamente. La música no solamente acompaña, sino que reacciona al ambiente.
Cuando entramos en una zona nueva cambia el tono. Cuando resolvemos un puzzle bastante difícil la melodía se aligera. Y cuando nos enfrentamos a los jefes, que son espectacularmente visuales, la música eleva el momento al punto exacto entre tensión y asombro. Y hablando de jefes, los enfrentamientos contra ellos son el punto más intenso del juego. No son combates tradicionales, sino son más bien puzzles en movimiento. Cada jefe tiene una mecánica distinta que pone a prueba lo que has aprendido. Uno de ellos, por ejemplo, juega con los polos magnéticos de forma tan ingeniosa que sientes que estás luchando contra el propio campo electromagnético. No les voy a decir cuál. Y eso, sin exagerar, es una joya de diseño. Eso sí, la dificultad puede ser bastante irregular. Algunos jefes pueden ser retadores e inspirados y otros se sienten algo cortos, pero todos te dejan una buena impresión visual y sonora. Lo que me gustó mucho del juego es que el arte visual es bellísimo y tiene animaciones bastante fluidas. Una música atmosférica impresionante que cautiva a cualquiera. El diseño de niveles se siente bastante inteligente y lo mejor es que no tiene tutoriales invasivos. Esto de las mecánicas magnéticas me parecieron bastante originales y satisfactorios, la verdad. Y algo que me pareció bastante increíble es que tiene un ritmo de exploración bastante relajante, que es ideal para perderte y puedes explorar a tu antojo sin necesidad de sentirte presionado. Y pues en cuanto a lo malo, es que el juego es algo corto. Como les mencioné, unas 6 horas y no exploras mucho, o menos. Los controles es lo que más me hizo hacer corajes en este juego. No responden con cada milímetro. Sobre todo en los puzzles. Un 80% de estos acertijos no me respondía bien el jodido control. Fue bastante irritable. Pero, pues bueno. ¿Qué se le puede hacer? La historia es algo confusa si no jugaste el primero. Yo la verdad no jugué el primero. Y sí no lo entendí muy bien, pero lo disfruté bastante. Y algunos jefes pueden tener más peso o duración que otros, en lo cual se hace que se sienta medio raro este ritmo. Teslagrad 2 es uno de esos juegos que no necesitan ser gigantes para dejar una huella. No buscan gritarte grandeza como otros títulos. Te la demuestran con sutileza, con grado de detalle y una buena atmósfera. Es una experiencia que mezcla el arte, la ciencia y la emoción. Y aunque no todo está perfectamente calibrado, su magnetismo radica justamente en eso, en su humildad y en su sensación de descubrimiento constante. Riot Games no intentó reinventar la rueda, sino pulir su fórmula hasta convertirla en una experiencia breve, intensa y muy hermosa. Y cuando ves a Lumina flotar entre rayos y sombras, entiendes que a veces no hace falta hablar para contar una gran historia. Teslagrad es un recordatorio de que los videojuegos no solamente se juegan, se sienten. Es una carta de amor al movimiento, a la curiosidad y a la elegancia del diseño silencioso. Si te gustan los Metroidvanias, si disfrutas resolver puzzles que te hacen sentirte listo y frustrado al mismo tiempo, entonces este juego es para ti. Déjame en los comentarios si ya lo jugaste o si piensas probarlo después de haber visto esta reseña. Y recuerda, en este canal la corriente siempre sigue fluyendo, así que suscríbete, deja tu like y acompáñame hasta nuestro próximo viaje gamer.